Traigo a su consideración una pequeña presentación sobre algunos criterios que nosotros utilizamos en la empresa para hacer nuestros modelados sistemas eléctricos. Básicamente está determinado para dos parámetros, para dos tipos de estudios. De manera muy resumida, que es para estudio de cortocircuito y de coordinación de protecciones. Son los, pues vaya, nuestros criterios que a lo largo del tiempo y la experiencia hemos tomado como base en la firma. Adelante, Brian, gracias. Algo muy importante para nosotros en SAC es la parte del levantamiento. El levantamiento de datos físicos en sitio. Aquí he de aclarar, en nuestro caso en particular, nosotros nos enfocamos mucho a los centros de carga de usuario finales, no nos dedicamos a la parte de generación, transmisión, etc. Ahora nos dedicamos mucho al centro de carga. Generación como transmisiones, pero ya sé dónde ir, ya sé dónde ir. Pero, o sea, generación de alta potencia, ¿no? Para consumo masivo de ciudades, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y básicamente nuestros usuarios pues, ya son una base instalada. Ojo, esto no quiere decir que no hagamos este tipo de análisis en una etapa de diseño cuando se pudiese requerir, pero es un poquito a veces más complicado. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver, que en una etapa de diseño se tienen otros parámetros ya listos, ¿no? Entonces vamos a partir del hecho de que la instalación ya es existente, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos un diagrama unifilar, ¿sí? Para saber dónde nos vamos a plantear, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la instalación? ¿Cómo lo vamos a atacar? Y hacer nuestra planeación, digamos, en la oficina. En este sentido, ¿cuál es el requerimiento primero para nosotros? El levantamiento. Y ya por default, pues es la seguridad. Aquí hemos de decirles que, bueno, esta es una foto, donde somos ya nosotros, en particular aquí Brian Bautista, que es el que está poniéndose ese traje. Y este fue un requerimiento muy especial de un cliente muy especial, en el cual pues nos dijo: tú no me abres ninguna silleta si no traes el traje de flash. Así tal cual, ni una. ¿De acuerdo? Entonces, si ven los guantes que traemos, parecen que son guantes de carnaza normales. ¿De acuerdo? Pero no lo son, porque nos regresó. Traíamos nosotros nuestro kit que compran ustedes en Salisbury el guante dieléctrico clase 00 con el portaguante, bueno, el cubreguante de piel, bueno, y aunque el NFPA en las tablas nos indica que este kit, por así decirlo, sí, velo pasando, Rey, por favor, este kit cumple con el requerimiento de AR Flash, nos dijo: sí, está bien, pero ¿qué crees? El requerimiento corporativo es distinto. Tú me tienes que traer, permítame, ingeniero, tú me tienes que traer guantes contra AR Flash. Adelante. Bueno, sabemos que el AR Flash tiene diferentes niveles, A, B, C, etc. Exactamente. En este caso particular, independiente, hablo de la empresa, claro, ¿no? Independientemente del nivel que hayan determinado, en qué nivel está, ¿les exigió ese tipo de guantes? Sí, y efectivamente eso porque estamos haciendo una revisión sobre los estudios de AR Flash, precisamente por unas consideraciones malas que se hicieron en el estudio previo, y básicamente lo que nosotros tuvimos que hacer para cubrirnos, y ahorita lo está viendo el ingeniero Santiago, es nos vamos a conseguir el guante de mayor categoría, que es el de categoría 4. Esos guantes que ven aquí, por ejemplo, son de categoría 25 calorías sobre centímetro cuadrado, que eso nos cubriría hasta la categoría 3 aproximadamente. Estamos hasta ahí protegidos. Ojo, estos son contra AR Flash, no son dieléctricos, si lo ven. Entonces, es distinto, ¿eh? Son contra AR Flash, no son dieléctricos. ¿Y se consiguen aquí en México o no? Esa es otra de las cuestiones. Esos de categoría 40, hasta agosto eran los únicos en México. O sea, básicamente... Pero el proveedor es de Monterrey, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, únicos en México existentes en ese momento, eran los únicos. A la fecha, ¿por qué? Porque estaban teniendo tiempos de entrega de 8 semanas. O sea, teníamos que pedirlos al proveedor de Monterrey, tenía que exportarlos, ¿sí? De Estados Unidos, y ese era el tiempo que nos da. Era el mejor tiempo que conseguíamos. Entonces, pues era... Perdón, no más para complementar lo que decías, son para 23 calorías. Ah, 23 calorías. 23 calorías sobre centímetro cuadrado, efectivamente, en base a la ASTM, o sea, la norma de pruebas, exactamente, F2675 y F2675M3. exactamente. Para una categoría, dice aquí, de resistencia 4, ANSI diagonal ICEA 105, ¿verdad? Y bueno, pues la clásica, ¿verdad? La NFPA 70E 2018. Ya es Efectivamente. 2018. Sí, que es la más vigente. En ese sentido, por ejemplo, gracias Santiago por leer esa etiqueta, y ese fue otro de los requisitos que nos dijo: tu equipo de protección debe de traer esa etiqueta. Ajá. ¿Sí? Y ahorita, ¿ves sacando los trajes, Brian? Sí. Por lo menos el otro. Porque en los trajes también nos chequeó la etiqueta que trae el traje. O sea, no puede ser nada más AR, sino que también debe de traer interna la etiqueta pegada. Hasta las botas de seguridad también tienen Sí. etiqueta ese. Sí, exactamente. En el caso, por ejemplo, de los guantes dieléctricos, nos pidió las últimas pruebas, evidentemente, conforme a norma, de que se hicieran a los guantes dieléctricos, ¿sí? Teniendo en cuenta que, pues bueno, el periodo que nos marca la norma debe de ser un periodo de cada 6 meses, ¿Cómo estás? hacer esas pruebas y entregar evidencia que estaba dentro de ese periodo, de ese intervalo, independientemente de que los guantes fueran nuevos, argumentando, y es válido honestamente, argumentando que cómo sabíamos nosotros que el fabricante o proveedor los había almacenado de manera correcta, Ajá. bajo condiciones pues controladas de temperatura, humedad, Si etcétera. quieren guardar guantes en una subestación en donde nadie les hace caso. ¿Sí? Por eso digo, mejor que ni los tengan. Gracias. Entonces, les compartimos esa experiencia de nosotros, porque básicamente es algo que vivimos, un cliente realmente es, ¿verdad? O sea, existen esas exigencias. Existen ese nivel de exigencia. Oye, ¿y el costo aproximadamente de un equipo? De los esos guantes, por ejemplo, de 40... No, es que es, como todo se vende por separado. Aquí damos un precio como los tacos con todo. Sí, pero fíjate que quisieras todo, no. O sea, ¿qué es de todo? Sí, porque pues, sí, pero las cebollitas te las cobra aparte. Claro. El traje, nosotros tenemos precio amigo, nos salió como el de 40, como 25, más o menos. O sea, y puede haber más, Carlos, ¿no? Como 25 más o menos. El de 40. O sea, botas, casco, todo. Sí, el kit es de la careta, la monja, el overall y el pantalón. Ese es, digamos, el kit, por así O sea, decirlo. clase 40. Categoría 4 es de 40 calorías. O sea, prohibido que engordes, güey. No, más bien, te metes esa cosa y enflacas. Prohibido que engordes, cabrón. Si no, ya no. No, de hecho, ese, si ven, Estamos hablando de unos 40, 50 mil pesos. Más. un traje, Siempre. 1.25. No, perdido todo. Los guantes, por ejemplo, de 40 calorías, pues salieron en 3.500. Solo el guante, bueno, los dos guantes, el par. Los de esos de 23, eso salieron un poquito más económicos, 2,000 pesos. Un poquito, estoy diciendo, ¿no? 2,000 pesos. Por ejemplo, traemos otro traje de Arthash que es de 12 calorías, ¿verdad? Ese de 12 calorías. Ese está, pues, a 1,000 pesos la caloría, básicamente. Oye, Inge, pero es muy interesante este tema porque fíjate que a mí me ha tocado, perdón Inge, me ha tocado ya aquí con Paquito andamos en el tema de los expertos técnicos que evaluamos a las unidades de verificación y uno de los puntos de la norma NMIS 17020, que es la que establece su manual de calidad y demás,
establece que pues el evaluado o el verificador tiene que utilizar su equipo de protección personal cuando va a hacer las verificaciones, ¿no? Sí, de hecho Entonces, este cliente es muy exigente porque, bueno, ya tenemos cierta confianza ganados de ellos, pero pues sabemos que tienen que hacer su chamba. Nos dejaba sobre el área y de repente nos caía de sopetón. de sopetón. Fuerza. Sí, o sea, sí puede ser, no sé, no tenía un orden específico, Ajá. o sea, porque él, como es encargado de seguridad, y nosotros también un poquito de experiencia que tenemos es de que como es una empresa transnacional, sabemos que comparten un poco de las experiencias globales y creemos que algo, en alguna planta del mundo, algo pasó. Sabemos porque fue un cambio muy súbito, ¿sabes? Un cambio muy súbito que se pusieran demasiado estrictos. Porque ya después nos enteramos que empezaron a tener muchas capacitaciones en cuestión de seguridad eléctrica, entonces la experiencia nos dice que algo pasó en alguna planta, Claro. o inclusive en esa misma planta, no lo sabemos. ¿Tenía usted una pregunta, ingeniero? Va a hacer un comentario de esa fotografía. Si al caso a captar y si esa persona se va hacia el fondo y por un narco ya no lo cuenta, ¿eh? ¿Cuál persona? La que está. Pues sí, ¿Qué? va. ¿Por qué lo digo? Espacio. El espacio. Sí, no, digo, finalmente por eso también quiero... Totalmente fuera del núcleo. No, sí, o sea, eso quiero enfatizar mucho, que ya son instalaciones existentes y que es parte de las adecuaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Completamente en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo con usted que... Y si las viera estaría... O sea, eso es por fuera. Ahora si las viera por dentro está peor, ¿no? Son exigentes, ¿no? Exactamente, sí. Y nada más que no se entere, pues no me vuelva a meter, Mande. Estas pruebas que se están haciendo o operación del equipo es para subestaciones tipo distribución. No, aquí lo que usted está viendo en esta foto, este es un CCM, esto es un centro de control de motores. Lo que el ingeniero está haciendo, está abriendo la silleta del CCM o una de las silletas para precisamente tomar los valores de los interruptores que están dentro de las silletas, porque precisamente el tema de hoy es los criterios que nosotros tomamos para hacer los estudios eléctricos. No son pruebas, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante de enfatizar, que es que este equipo de protección personal, de acuerdo a lo indicado en la NFPA 70E, solamente se debe de utilizar cuando uno como persona calificada, realmente en término explícito del NFPA 70E, está frente a partes expuestas y energizadas. Ese es el único momento en el cual se debe de utilizar este equipo de protección personal, o va a estar frente a partes expuestas energizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Y a lo que quiero llegar es acotarlo, que no se debe de utilizar si el equipo está desenergizado o como overall de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Uno, pues porque sabemos que el equipo el traje pues es caro, ¿sí? Se debe de cuidar de no ensuciarse de grasa, de más cosas, ¿de acuerdo? Es por eso que solamente es cuando se está haciendo esta parte. Aquí, evidentemente, nosotros hacemos el levantamiento, pues no podemos interrumpir el proceso de la planta, ¿de acuerdo? Las partes, ¿cómo están? Energizadas. Entonces, ese es el requerimiento, ¿sí? Si estuviésemos haciendo, por ejemplo, el caso de una libranza en una subestación tipo interior, pues sí, se tendría que llevar a cabo la maniobra con ese traje. ¿Por qué? Porque estamos utilizando equipo energizado. Una vez que se haga la libranza y que se asegure que todas las condiciones de seguridad, presencia de voltaje y el sistema aterrizado, pues ahora sí ya te puedes quitar el traje. ¿Por qué? Porque ya aseguraste que la condición, hay una condición eléctricamente segura. ¿De acuerdo? Oye, Rafa, y
En este caso, bueno, para los trabajos que nos describes que ustedes hacen, ¿ustedes tienen su propio procedimiento de trabajo para desarrollar esos trabajos o aplican los procedimientos de la empresa? Nosotros tenemos un procedimiento de trabajo, pero finalmente como somos contratistas nos tenemos que atañer a lo que el cliente nos dice. A los procedimientos. A los procedimientos de trabajo. Y sí, no podemos llegar así de, ya vine y voy a levantar, no. Claro. Tenemos que hacer una descriptiva. Desde el permiso de de trabajo. Exactamente, es ¿cómo se llama? Una evaluación de riesgos. El análisis de riesgo. El análisis de riesgo, que ya son formatos, tenemos que firmar las personas que van a estar involucradas dentro del área y pues todo lo que tienen que llevar a cabo. Básicamente pues, estamos entrando a las 8 de la mañana y estamos iniciando trabajos como a las 9:30 de la mañana. Sí, por todo el procedimiento. Hasta la plática inductiva, ¿no? No, deja de la plática inductiva, esta ya pasó. O sea, más todos los exámenes psicométricos, psiquiátricos y que... No, pero me refiero a que al inicio de los trabajos no incluyen una plática de inducción o de concientización de lo que van a hacer. Sí, internamente nosotros tenemos una plática como el equipo de trabajo, cuáles son las actividades. Básicamente, pues bueno, nos manejamos bajo el criterio de 2 personas, siempre el trabajar de 2 personas. Entonces asignamos ciertas áreas, tú Pedrito y Juanito vas a trabajar en este CCM, en esta subestación y no te puedes mover de aquí, ¿de acuerdo? Cuando termines pues tienes que dar aviso por todos los procedimientos porque no podemos estar solos en la planta, ¿no? También. Hay empresas que utilizan MOPS, ¿no? O sea, no sé si conozcan los MOPS. ¿Qué son robots? Son procedimientos, sí, lo que tú decías, sí. los procedimientos de que, a ver, número 1, desconectas esto, número 2, así te vas. Sí, en este caso como no estamos haciendo maniobras de desenergización, es solamente levantamientos de datos técnicos al sitio, entonces tenemos que describir esas partes, tenemos que describir cuáles son los riesgos que pueden estar inducidos a las maniobras, etcétera, describir nuestro equipo de protección personal que utilizamos, todo, o sea, tenemos que hacer todo, y eso se tiene que hacer, por ejemplo, previo, no podemos iniciar ningún trabajo, y lo tenemos que hacer diario. Qué bueno, porque es la seguridad, es la, no, sí, la vida que está de por medio, ¿no? Esa es la seguridad que se debe llevar a cabo. Entonces, pues bajo ese precepto, pues, nosotros lo que hacemos hoy en día es de que nuestros ingenieros de campo, de estudios eléctricos, como criterio, nosotros hicimos, todos los ingenieros tienen su traje de flash de 12 calorías. Independientemente de que vayan a hacer levantamiento, etcétera, todos traen su traje de flash. No traen la careta, puede que no traigan la careta, pero traen el traje de flash. Solamente la persona que está frente al equipo energizado que está levantando, ahí sí trae todo, pero es como el uniforme, por así decirlo. Para sistemas de potencia es diferente. ¿A qué se refiere con sistemas de potencia? Subestaciones 230, por ejemplo. Sí, no, completamente, lo siento. Este es para 23. No, es que usted está confundiendo el término de potencia en referencia al nivel de voltaje. Aquí estamos hablando en términos de energía incidente calorífica que se estamos desprendiendo. Porque usted puede tener, por ejemplo, una subestación de 34.5 kV, una pequeña grande, y puede tener un nivel de energía incidente de hasta 40 calorías. O puede, por el caso contrario, puede estar frente a un CCM, que es el caso, baja tensión en 220 en 440, y puede tener ese mismo nivel de energía incidente de 40 calorías. No se refiere tanto, este equipo de protección personal no se refiere a la protección contra descarga eléctrica, se refiere contra la energía incidente. ¿Traemos los guantes eléctricos? Sí. Los guantes eléctricos, esos sí son para protección de descarga eléctrica. He estado yo inspeccionando subestaciones de potencia como dentro de la Comisión Reguladora y no veo que se pongan. Es que hay otros criterios ya sobre el análisis de ARC Flash en sistemas de alta tensión. De hecho, el análisis de ARC Flash formalmente por el estándar 1584 y el NFPA 70E. En el caso del NFPA 70E solamente se limita a niveles de hasta 15 kilovolts, mientras el estándar 1584
1584, mientras el NFPA 70E se limita a hasta 23.000 volts. O sea, esos estándares. Ya estamos hablando de alta tensión y ya está fuera de su rango, por así decirlo, de cobertura. ¿Por qué? Porque el AR flash son experiencias empíricas. La única manera a la fecha en la cual el ingeniero electricista tiene experiencia sobre el AR flash ha sido a prueba y error. No hay más. O sea, inclusive las fórmulas matemáticas son a prueba y error. No hay más, no hay más. Y como que está más enfocado a la baja tensión, ¿no? A ver si sangro tantito, manden. Como que está más enfocado a la baja tensión. Pues sí, porque esa es la parte en la cual Nadie el mayor opera personal la está media- involucrado. Claro. Sí, Nadie opera la media y- tensión en vivo. Sí, o sea, uno sabe que, por ejemplo, me voy a matar más fuerte en media tensión. Y en baja tensión, Sí, y en baja tensión Sí, se se me mueve. pasa nada, es baja, no me va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, es tratar de delimitar esa parte, ¿no? Esto es protección contra calor. Esta tela es resistente a la flama. Esta tela es resistente a la flama. Entonces, Entonces, mucho, no sé si conociste la ropa que usaba compañía de luz. Era de gabardina con asbesto. no la conocí. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la supervisábamos. Se parece mucho a esa tela. Inclusive ahorita que veo que el ingeniero trae la careta es plástica y está un poquito humeada precisamente para proteger a los ojos con el destello. Es un plástico de soldador, una careta de soldador. Las pruebas que se someten a estos plásticos es de que si hay un evento de AR flash, la careta no se funde. Sí, o sea, soporta ese nivel de energía, porque imagínense, te salvas de las quemaduras en el cuerpo, pero pues esto se te funde el plástico en la cara. Aunado a eso, en este caso en particular es el que trae el Kevlar, el pasamontañas, ¿no? Sí, Sí, exactamente, ese es el pasamontañas que se tiene que colocar uno antes de poner el casco. ¿Vale? Es lo que usa Comisión Federal. Los lentes que traigan oscuros. Entonces, pues bueno, si ven, realmente esto es un tema bastante interesante y pues nos hicieron aprender, ¿no? Y en cuestión de seguridad, pues si estás encima de los requerimientos no vas a cumplir. Y la manera que nosotros encontramos para este requerimiento en este cliente especial es que pues, traemos todo de categoría 4 abajo de todo. O sea, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? ¿Sí? Sí, se lavan, sí se tienen que lavar en seco. Sí, no. Sí, pero como les decía, pues uno suda, Un resto. Y tiene una vida útil. Él pesaba 200 kilos, y véanlo, ¿no? ¿Tiene alguna vida útil específica? Pues fíjate que en ese sentido, el fabricante nosotros les hemos preguntado acerca de la vida útil. Nosotros sí, nos dijeron que como máximo puede tener 8 lavados. Sí. Sí. De los que tenemos nosotros incluso los regresamos y hicieron pruebas que no ya. ¿A poco hay pruebas? Por lo del tema de material ignífugo, ¿no? Sí, Porque material cada vez que ignífugo, lo vas correcto. lavando se va deteriorando. deteriorando el material ignífugo. Yo había escuchado una fecha así tentativa, fecha de duración que eran como 2 años, 2, 3 años, algo así. Pero si basamos ese precepto que en 2 años vas a lavarlo, algo así, pues puedes ir planeando tus lavadas. Pero no lo puedes lavar una vez al año, te dura 8 años. Bueno, el problema sería entrar a una empresa de alimentos, ¿no? Que ahí permiten. No, pero por ejemplo, en una empresa de alimentos, porque también estamos trabajando en una empresa de alimentos, normalmente tú tienes tu área de proceso en medio y los cuartos eléctricos y CCMs están arriba en mezanines, entonces están lejos de esa parte. Ya por ejemplo, motores que son cargas, etcétera, pues sí, ahí en el proceso. Pero los cuartos eléctricos normalmente están en piso superior, están completamente aislados, precisamente para la inocuidad de conservar la inocuidad de los productos, ¿no?
¿sí? Eso sí es distinto y sí, inclusive la farmacéutica también. Fíjate que en la electrónica no hemos tenido experiencia todavía, pero bueno, en la farmacéutica sí. Inclusive ya me querían hacer vacunar porque si podía hacer ¿qué? ¿Me dijeron? Que no sabían si era sensible a los antibióticos que manejaban ahí, ¿no? Por cuarto libre. No, ¿sabes qué? Entonces no pasa. No es necesario, ¿no? Digo, pues eran carguitas pequeñitas de motores de 2 caballos, un cuarto de caballo, entonces no eran grandes monstruos que pudiesen representar una parte de modelado para nosotros. O sea, básicamente eran motores pequeños. Oye, Rafa, perdóname, este tema de los levantamientos pues es muy interesante por todos los requerimientos que nos estás platicando que exigen las empresas, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿para qué? Para elaborar un diagrama unifilar, para hacer tu estudio de cortocircuito, para, digamos, poner en orden todo el sistema eléctrico, tanto documental como operativamente. No, para los datos que nosotros necesitamos y es la parte que vamos a ver ahora. Esto precisamente, nuestros alcances aquí no es una actualización de diagrama unifilar, es más bien los datos que nosotros necesitamos recopilar para llevar a cabo los estudios de cortocircuito. No implica, como mencionabas ahorita tú, Santiago, es de que voy a mejorar el sistema, ¿no? Eso es otro alcance completamente distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es solamente los datos que nosotros necesitamos para la elaboración de los estudios. Y es parte de eso. Sin embargo, fíjate que hay algunas empresas que no cuentan con sus diagramas unifilares. Supongo yo que en esta empresa que pues, se ve que es de buen nivel, sí deben de tener su ASBIL, ¿no? O tampoco lo tenían. Entonces es eso, que con esa información que tú tienes puedes también actualizar o elaborarles sus diagramas unifilares, ¿verdad? Dependiendo, eso puede ser otro alcance. Otro alcance. Sí, porque precisamente nuestro levantamiento, te lo voy a poner quizás en una cuestión de tiempo. Si una empresa para hacer un levantamiento de un ASBIL, por ejemplo, se tarda un periodo de una semana, ¿sí? En cuestión de horas hombre, nosotros nos podemos llevar 3 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro levantamiento no es para hacer un ASBIL. Es para hacer un cálculo. Sí, se van a o sea, necesitamos otro tipo de datos. Nosotros necesitamos otro tipo de datos que sí puede ser complementado por una ASBIL, y es la parte donde quizás abro el paréntesis para mencionar, en la etapa de diseño, cuando nos han llegado a nosotros un apoyo, que nos piden un apoyo para hacer una cotización sobre un estudio de diseño, es muy difícil, no muy difícil, pero los datos que puede incluir un diagrama unifilar para nosotros no es suficiente, porque nosotros necesitamos más datos finos, claro, que quizás en una etapa de diseño, en una primera etapa, no están incluidos, no se van a ver. Cuando haces alguna cotización donde tiene que involucrarse un equipo de seguridad tan costoso como le cargas algo porque es adicional. parte ya de nuestro equipo. Entonces, ¿cómo deduces el costo? ¿Cómo deduzco el costo? Pues porque es básicamente el costo operativo que tienes, ¿no? Y lo que tienes En las que hacer. utilidades. Pues sí, indirecto. pues es mi indirecto. De rapeando. Pues es que es mi herramienta de trabajo, es como si, la computadora. pues sí, es mi computadora. O sea, es mi herramienta de trabajo. Es parte de tu indirecto. Sí, es parte de mí. El ingeniero tiene mucha razón. Sí, hay un indirecto, Sí, hay un indirecto, efectivamente, pero tampoco le vas a cargar la mano así, te voy a cobrar aquí el traje completo, ¿no? No, pero sí al menos una hora. Sí, hay una De hecho, te lo compraste por eso. No, los guantes sí, los trajes no. ¿Sí lo ves? Los guantes sí, los trajes no. Sí, pero ya te dice Juan que te va a durar 4 lavadas. Sí, no. No lo vuelan porque los voy a lavar hasta el año que viene. Yo creo que es buen consejo. No, eso es muy bueno, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Pero finalmente esto es, nosotros como empresas, como nos movemos, estamos moviéndonos con la parte de seguridad eléctrica completamente. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar? Pues ya que están pasando las cosas. Rápido. Ya me lo Falta el Tehuacán y los hielos. En
Y el ron de la vez. Entonces, sí queda claro ahorita la diferencia entre hacer un levantamiento para un diagrama ASBIO, para inclusive un cuadro de carga, una memoria de cálculo. No, pues es para mucho nosotros, trabajo. Eso es mucho más trabajo, es más trabajo de diseño. Nosotros no lo hacemos tan así, porque eso es nuestro alcance. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora, dale. ¿Los haces en Excel? En Excel los ¿Qué? haces el diagrama nuclear. Ah, bonito. Ya es donde se debe de hacer Ah, bonito. ¿A mano? ¿Y por qué no los bajas a Excel, compadre? ¿Cómo de Excel? A ver, No saben tocado. Se hace un diagrama, se pueden hacer diagramas. Ah, sí, no, nucleares en pero es que Excel. nosotros necesitamos el diagrama físico porque necesitamos llevar a modelar. Sí, yo no puedo exportar de Excel al sistema. O sea, yo levanto datos así, literal, a la vieja usanza y con fotos. O sea, no hay. Porque es la forma que vas a utilizar para utilizar el ETAP, ¿verdad? Para llevar a cabo ya el estudio de cortocircuitos. Sí. Vas a modelar con Sí, o sea, yo no, lo que es le que yo no bajas. hago yo hago mi borrador a mano. O sea, yo hago mi borrador a Lo mano. que pasa es que es más fácil que con una memoria de cálculo combines, o sea, en la página, en la hoja No, siguiente. porque ahorita vas a ver lo siguiente que levantamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Ya hicimos el levantamiento, nos tardamos lo que nos tuvimos que tardar. Y entonces, ¿qué datos necesitamos tomar o qué datos necesitamos nosotros? Pues es algo que nosotros está fuera de nuestro alcance, que eso lo tiene que hacer el cliente, pues son los datos de falla, ¿no? ¿De quién? Pues de la CFE, ¿no? Entonces, eso hay que pedirlo, pero, o sea, casi 2 meses anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, puede ser o tan hábil una semana, o tan retardado como ahorita llevamos con uno 4 meses y no nos pueden dar nada. Así de plano, ¿no? Eso va a depender de qué, pues de la zona, de todo, ¿no? Entonces, de la burocracia, etcétera, ¿no? Entonces, eso se tiene que pedir ya. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seguir con el modelado, pero si no tenemos esta edad, pues hay un punto en el cual nosotros nos quedamos parados. Entonces, Rafa, perdón, y esos puntos que están allí marcados en rojo, que como que no son muy legibles, ¿qué significan? Son los niveles de cortocircuitos, Ajá. los datos de falla Para monofásica una monofásica y una y trifásica. una trifásica, Ajá. exactamente. Sí, esos son los datos. Es un tipo de formato, porque hay veces que CFE te lo puede entregar de esta manera, te puede arrojar una carta, o sea, eso es. No hay un formato en específico que te lo entregue CFE. ¿Vale? Es un tipo que a otros literal nada más han entregado una carta. Les comentaba ya, creo que en alguna de nuestras experiencias, CFE alguna vez nos entregó los datos de falla, pero del nodo, es decir, de la subestación de potencia. No, eso nosotros no lo hicimos. Sí, aunque no lo crean, me los entregó. Y todo empezó cuando nos dice el gerente de planeación, dice, es que ¿para qué quieren los ajustes de las protecciones? Es que eso no te lo puedo dar. A ver, platícame para ti qué es ajuste de la protección. Yo nada más quiero el fusible. O sea, que me digas de que la capacidad del fusible y qué tipo y ya. No, pero le digo, ¿qué relevador? De la subestación. No, es que, a ver, revisando los niveles de falla, está grandísimo. Están enormes. Gracias, gracias. Y básicamente era cuando llegamos a la conclusión después de una charla, es que te estoy dando los niveles de falla de la subestación de potencia. Digo, no, esto a mí no me sirve. Digo, ¿cómo crees? Le digo, si yo le hago el análisis con esto a mi cliente, no va a pasar nada. Ni una protección va a pasar. Le digo, yo lo que quiero es en la cometida. No, en el punto, no la de potencia. O sea, Te estaba mandando o sea, exactamente, la de al switch grande. Sí, no, o sea, de la que bajaban de 230 a 23, ¿no? ¿Cómo crees? De la bahía de media tensión. Mande, ingeniero. Es que exactamente, bueno, yo laboré en Luz y Fuerza. Entonces los cortocircuitos, como tú mencionas, se tienen que dar en el punto de acometido. Ajá. Y cada caso es particular, Efectivamente. en vecinos. ¿Por qué razón? Porque el valor va disminuyendo, dependiendo de la longitud. En segundo lugar, el calibre de conductor. El alimentador principal, que supongo que todavía existen, son de calibre 336 en COP. Después de cierta distancia se reduce a calibre 1.0.
y después, dependiendo de dónde esté ubicado, se puede reducir al número 2. Entonces, con la distancia y calibres y el valor de la subestación, efectivamente, le tiene que dar en el punto de conectividad el valor de cortocircuito. Si no es así, lo que tú mencionas es cierto. Tendrías que tener un cortocircuito espantoso, ¿no? No, es que das era para los tremendo. que están aledaños vecinos a la subestación. No, es que era tremendísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, ya llevaba un mes de retraso y ahora échale otro mes para que me volviera a aventar el valor correcto, ¿no? Entonces, pues son ese tipo de situaciones que, pues bueno, todos sabemos que tenemos que lidiar con esa parte, ¿no? Siguiente, Brian, por favor. Ahora empezamos un poco más a delimitar qué datos nosotros tomamos y lo resumimos de esta manera, muy fácil, de conductores. ¿Qué necesitamos? Pues calibres, longitudes, tensión, aislamiento, número de conductores por fase, la configuración, es decir, si es 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos, 3 fases 4 hilos más tierra. Necesitamos el tipo de canalización, si es conduit metal, PVC, si es ducto subterráneo, si son aéreos. Necesitamos saber el material del conductor, que si es cobre, que si es aluminio, si es ACCR. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Ingeniero, Mano. y cuando no se cables viejos que ya no ves el calibre, digo, aquí, ¿Qué tenemos? Hay una cosa que se llama vernier. el pie de rey, con ese, con el pie de rey. Sí, utilizamos un vernier plástico, evidentemente utilizando el equipo de protección personal. ¿Qué hacemos? Pues medimos el espesor, si sabemos que es, evidentemente no tocamos los cables de potencia de media tensión, es cuando son de baja tensión, donde encontramos una oportunidad de hacer una medición. Pues ¿qué hacemos? Pues medimos el espesor, tenemos nuestras tablas a la mano de las clásicas de El espesor de la Y los climas a lo mejor. sí, o sea, por ejemplo, podemos medir, no sé, 14.1 milímetros y ya buscamos en la tabla, pues corresponde un 0, ¿no? En espesor. Y eso es lo que hacemos. Porque sí, porque eso no hay otra manera. Entonces, y la otra, pues tú lo sabes, vas viendo tu ojo calibra, pues es que se me hace que eso no. Sí, ¿no? O sea, pues no vas haciendo. Ya me cumplí la intención. ¿Vale? Y lo malo es los voltajes, que muchas veces el cable, por ejemplo, en el caso donde yo trabajé, sí llegábamos a comprar el cable tipo 15 kV y lo estábamos usando en 2.4. Sí, Pero ahí finalmente. para arriba pues no hay tanto problema. Fíjate que para los estudios no nos pega esa parte del aislamiento. ¿No? No nos pega la parte del aislamiento. Solamente nos vamos, porque acuérdate, corrientes a calibre. Entonces a nosotros no nos pega esa parte del aislamiento. Si estuviésemos haciendo quizás un estudio de coordinación de aislamiento o algo así, sí lo debiésemos de tomar en cuenta. Pero en este caso es caro, finalmente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en transformadores, ¿qué necesitamos tomar de transformadores? Pues potencia, tensiones, impedancia, el tipo de aislamiento y el enfriamiento, el tipo de conexión, si es una estrella, si es una delta, si es un zigzag, y la posición del tap, ¿sí? Con todas sus derivaciones. ¿Para qué? Digo, ahorita finalmente no es el tema, pero necesitamos la posición del tap cuando hacemos estudios de flujos, porque nosotros con el estudio de flujos podemos determinar si la posición del tap es la adecuada o se tiene que mover, ¿vale? Eso lo necesitamos tomar de facto, ¿vale? Para tableros y CCMs, pues ¿qué necesitamos? La tensión, la capacidad interruptiva, el modelo y la corriente nominal. ¿Por qué tomamos el modelo? Porque muchas veces, como mencionaba Nancy, a veces las placas de datos o son etiquetas que ya no se ven o no traen la placa metálica, ya tampoco se ven las letras. En especial de los CCMs tienden a tener una capacidad interruptiva mucho mayor que la capacidad interruptiva del dispositivo de protección principal, del interruptor principal. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque con el modelo podemos irnos a catálogo y buscar la ficha técnica del equipo. Eso también es importante para nosotros. Por ejemplo, los tableros autosoportados, su capacidad interruptiva de barras está delimitada o
delimitada por la capacidad interruptiva del interruptor principal. Si tú ves una placa de datos de un tablero autosoportado, así te lo dice: capacidad interruptiva limitada por la capacidad interruptiva del interruptor principal. Así te lo dice. Pero si el interruptor derivado tiene menor capacidad interruptiva, es más bien... No, pero el interruptor derivado, estoy hablando de las barras principales, de la barra Y del principal. interruptor principal, ¿no? Ahí del interruptor principal. Sí. No, y a las barras, sí, evidentemente, hablando de un tablero autosoporto, tenemos el master y tenemos el I-line, y eso ya puede ser de manera distinta. Pero también es importante. ¿Vale? Seguimos. Ahora, para dispositivos de protección contra sobrecorriente media y alta tensión, pues ¿qué necesitamos? Relevadores. ¿Qué necesitamos? Marca y modelo y las protecciones incluidas que tiene el dispositivo y los posibles ajustes que pueda tener. Necesitamos, ¿por qué creen que necesitamos marca y modelo del relevador? Las curvas. Por las curvas. ¿Por qué más? Tiempos de disparo. Tiempos de disparo. ¿Qué más? Las características en específico de ese equipo las requieres para poder ajustar y Las curvas. Va en ese sentido en que los distintos modelos de igual fabricantes y entre fabricantes se ajustan distinto. sí. Se ajustan distinto. No es lo mismo que nosotros, quizás en tu experiencia, ajustar un multisim de General Electric no va a ser lo mismo que hoy en día ajustar quizás un Micro. No es lo mismo. No son lo mismo. Oye, Rafa, y estas características de los dispositivos de protección, como dices aquí, de sobrecorriente de media tensión y alta tensión, también es importante tomar sus, como dice Manuel, sus características y todos los demás datos que están mencionados ahí, para que cuando estás modelando en etapa, te vas a la librería y buscas ahí el tablero, buscas la marca. Ahorita voy a llegar a eso. Y dejo planteo qué pasa si no está. Si no está, exactamente. Entonces hay que meternos, ¿no?, con estos datos. ¿Y qué pasa si no está? Porque vamos a planearlo. Tú puedes pedirle al fabricante que te haga la curva, pero se va a tardar 3 meses. No puedes esperarte tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo? No puedes esperarte tanto tiempo. Es mucho tiempo. En lo que te hace un upgrade, en la librería, etcétera, eso es mucho tiempo. ¿Sí? Y a lo mejor costo, ¿no? Puede ser que te cobren un... Normalmente no, y hay otra opción para evitar la curva específica. Efectivamente. Entonces, a ese punto vamos a llegar. Y quiero hacer esa parte. TCs y TPs, necesitamos la relación de transformación. Esto es muy importante para nosotros. Sabemos que, pues como es media y alta tensión, cuando es alta tensión, aunque no lo crean, es a veces más fácil saber la relación de TPs y TCs, pues porque ya puede ser una subestación GIS, esas de potencia, puede ser una subestación en aire de potencia, y pues con las medidas precautorias te puedes acercar a la base del TP y TC y tomar los datos de placa. Es más fácil, relativamente, ¿sí? Pero hablando de subestaciones en media tensión, ya sea tipo interior, aisladas en aire, tipo metal clad o tipo GIS, también en media tensión, es difícil. ¿Por qué? Porque normalmente las secciones pues vienen compartimentadas y vienen adentro y vienen con interlocks, que no podemos abrir las tapas. ¿Para qué? Pues para ver los datos de placa. Y te basas muchas veces en bajar del propio equipo. Tienes dos opciones. En este caso en particular, pues bueno, lo que yo les he mostrado aquí es un relevador Arteche. El problema de este relevador es de que Arteche ya no da respaldo sobre el software y no se pueden bajar los ajustes. Entonces te tienes que aventar un clavado y persignarte primero, porque tal vez no le vaya a mover aquí algo, a buscar cuál es la relación. Pero ojo, una cuestión es el valor que tenga dado de alta el relevador, y otro, lo que tenga físicamente el DPTC. Eso es distinto. Sí, sí. Digo, porque ¿qué puede ser la tercera opción? Dame tus planos de taller, de fábrica,
en donde se especifique cuáles fueron las relaciones de transformación de TPs y TCs, pero sabemos de antemano que la respuesta no los tengo. Bueno, ok, pero si hay una forma y lo has de haber hecho, seguramente lo hiciste o lo haces. Muchas veces, en efecto, no sabes qué relación es, pero sí puedes ver los amperes que está reflejando el equipo. Sí, de hecho lo que podemos hacer Entonces vas y tomas un gancho con todas las debidas precauciones. No, lo que podemos hacer es deja de el gancho. Simplemente hacemos una suma de corrientes, de la carga instalada por lo menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo sé que puede ser un TC de menor capacidad, pero pues te vas al caso más crítico, ¿estás de acuerdo? Y si tu cliente lo acepta, dice, pues yo le sumé y esta es tu carga instalada, ¿lo aceptas? No tienes otra información, porque yo lo necesito. Pero no es más fácil, Rafa, en ese determinado momento, tomar una lectura directa con una... Pues el relevador te lo da. Sí, por eso, pues, si el relevador te lo da, si tiene bien la relación... No, y si el display funciona. Bueno, bueno, ok. No, espera, pues no vas a decir, ¿y si hay luz? Espera. No, pues espera, que sí. Espera, de control. A lo que me refiero, es que llegas, metes el amperímetro en una zona donde sí, no porque tienes problema y sí puedes ver seguramente la corriente en una fase y dices, le checan. Lo que podemos hacer es en las tablillas cortocircuitables del secundario meter un amperímetro y si sabemos que, bueno, por default de media tensión son 5 amperes y estamos midiendo 1 amper, pues, por transformación vemos en qué momento lo podemos hacer. Si hay una solución, podemos dejar instalado quizás un analizador de redes hasta quizás por un periodo de una semana, no, ni una semana es mucho, un día o un par de horas, y con eso se puede sacar un estimado. El chiste de aquí, nuestra filosofía es cómo sí lo podemos sacar, ¿no? No cómo no. No cómo no. Entonces, están las diversas opciones, hay veces que el cliente me dice, no puedes tocar mi relevador, perfecto, no lo puedo tocar, entonces tú dime qué hago. No, pues dame la relación. Dame la relación de transferencia, no lo tengo. Hola. Entonces volvemos al inicio, ¿no? Desde aquí le dices hola y ya. Ajá, no lo toqué, pero ya tengo en este los caso específico, se hizo una propuesta que ya tienen unos valores, pero se va a hacer una libranza en diciembre en donde sí vamos a poder acceder a ver los TCs y se va a hacer una verificación si los valores que se tienen en plano son los adecuados y si no, pues se va a hacer una corrección. Pero ya para ver, este es un caso específico porque se va a hacer una libranza, ¿vale? Por mantenimiento. TPs, cuando tenemos protección contra sobretensión o cuando estamos hablando, por ejemplo, de motores de media tensión donde también se protegen contra baja tensión, alta tensión o lo que sea, ¿no? Necesitamos de los interruptores marca, modelo, corriente nominal, capacidad interruptiva y qué tipo de tecnología tienen la interrupción, aire vacío o SF6. Tenemos fusibles tipo limitadores de corriente, tenemos tipo expulsión, tenemos, ¿qué necesitamos de ellos? Marca y modelo. ¿Y por qué creen que necesitamos marca y modelo? En principio porque todas las marcas, las curvas de tiempo corriente son diferentes. Exactamente. Tienen un rango mínimo y máximo, de tal manera que es incorrecto, por ejemplo, en un sistema de media tensión o incluso en baja, poner marcas diferentes porque van a operar posiblemente en diferentes condiciones, ¿no? Efectivamente. Y además, si hablamos de fusible tipo limitador, hay varios tipos, ¿no? De rango completo y de rango parcial. Si hablamos tipo expulsión, hay de 3 tipos: lento, el estándar y el rápido. ¿Por qué hay esas variantes? Precisamente para poder hacer las coordinaciones de protecciones. Tomar uno, aunque es de la misma, no sé, uno de 100 amperes puede tener 3 formas diferentes la curva de operación tiempo-corriente para poder ajustar con respecto a las protecciones, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Efectivamente. Entonces, y bueno, básicamente por eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí también quisiera hacer un pequeño paréntesis para que ustedes noten cómo en una etapa de diseño se vuelve complicado hacer un análisis de este tipo. ¿Por qué? Porque en una etapa de diseño no se puede tener todavía la certeza de los equipos que van a estar instalados.
¿Sí lo ven? Se puede hacer un acercamiento, pero algo real no va a ser. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero qué tanta puede ser la diferencia? Pues... Tiempo. Porque, por ejemplo, tú puedes haber diseñado, voy a poner un ejemplo, ingeniero, tú pudiste haber diseñado con una marca, vamos a ponerle nombre, un Squardi, pero el constructor dijo, no, yo por costo metí a BB. No, man. Entonces, pues, quizás en tu diseño de distribución eléctrica no te impacta, ¿estás de acuerdo? Porque compra interruptores de 1600, etcétera. Bueno, pues si te cambian las curvas, obviamente tienes que... Es que es en ese sentido, a ese nivel de detalle. Si ya sabes cuál es la marca, etcétera. Ah, bueno, sí, si ya lo vas a saber, sí. Pero realmente que te la cumplan, que vaya a ser así. ¿Estás de Es acuerdo? que si no pueden operar. Bueno, para eso tienes que ver qué es lo que te van a instalar. Tienes que probar en fábrica, tienes que probar en sitio y pues ahí tienes toda la oportunidad de tener. Sí, sí, básicamente es esa parte que a veces nosotros si ya está instalado, ese es un problema. Exactamente, porque nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, cuando nos arrojan un diagrama unifilar, no tenemos este nivel de detalle. O sea, por lo menos en este nivel de experiencia. Entonces le decimos, ¿y ya está en construcción? ¿Lo van a construir? ¿O en qué etapa está? ¿Por qué? Porque pues esto va a implicar que nos van a pedir revisiones, ¿estás de acuerdo? De esta parte de ingeniería. Entonces, no va a ser lo mismo que yo te presupueste una sola revisión para algo construido a que yo te presupueste revisiones, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuántas revisiones? Si todavía estás en un diseño conceptual, pues espérate, nos vamos a llevar bastante tiempo todavía en revisarlo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto implica, perdón Rafa, que cuando tú tienes un diseño con ciertas características, ciertas marcas de todos los componentes que nos estás comentando aquí, ya cuando se construye y viene la etapa o la fase que le llaman ya del as-built de la ingeniería, en ese momento entiendo que se tendría que hacer una nueva modelación, un nuevo modelado del sistema. Una verificación. Para verificar exactamente con los nuevos datos y llegar finalmente a los ajustes de cada uno de los equipos de acuerdo a lo que se instaló, ¿verdad? Sí. Pues se supone que en un buen diseño, unos buenos diseñadores como dijeron, eso hacen sus especificaciones de materiales durante el diseño. Sí, no, nosotros cuando estábamos en Metro hacíamos todo eso. No, sí, eso es perfecto. Y ya viene marca, modelo, sí, no. etcétera. Básicamente nosotros a veces también llegamos a esa conciliación con las firmas de ingeniería, es decir, cuando tú me entregas un diagrama unifilar donde yo no veo que venga incluida esa información y dentro de mi presupuesto, mis alcances técnicos, lo que yo te voy a requerir es todo esto. Yo lo necesito. Sí, pero si tú no me lo das, pues... En una firma de ingeniería, digo... Sí. No me dejar mentir, así es como... Ajá, no, sí. Pero los de construcción, tocayo, es donde fallan. No, y las compras. Y la supervisión también. También falla la supervisión. Sí, no, sí. Y de hecho, bueno... ¿Por qué crees que el Metro no falla? Porque así se bueno, especifica. hay casos, hay empresas que sí son bien serias y respetan lo que se especifica. Es lo que les está diciendo, es una empresa de alto nivel donde sí son bien serias. No, pero fíjate que no. De hecho, lo sabes tú, Santiago, porque te había platicado de este tema. Era para una planta de almacenamiento de combustibles. Estábamos entrando para una etapa de diseño y bien colmilludos de etapa de diseño. Les decía, dentro de los requisitos es: y se deberán de llevar a cabo las revisiones necesarias hasta completa satisfacción del cliente. No, pues ¿qué te pasa? O sea, me estás hablando tanto de una como 1000. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea... hasta llegar hasta el as-built de la construcción. O sea, y por el mismo costo, sí, pues no. Entonces, pues no es llegar a esa parte. O sea, nosotros también, digo, comercialmente nos tenemos que acotar a algo, ¿no? Claro. O sea, porque si no, pues nunca te voy a cobrar. Nunca vas a quedar allí. Pues no voy a pagar por trabajar. Sí. Y aquí entra también, perdón, Rafa, tocayo, lo que decía la reunión pasada Manuel. Bueno, estábamos tocando este tema precisamente, que cuando tienes la etapa de ingeniería,
tú haces del cálculo y todo lo demás y entras a la parte de selección y haces tu especificación de los equipos, lo mandas a compra y de ahí para allá ya no sabes qué va a pasar, ¿sí? Entonces es muy importante lo que comentaba Manuel la otra vez, que sí es necesario que en la especificación se establezca, ¿verdad?, que hasta ese punto es responsable el que diseñó y seleccionó el equipo. Ya para allá, para adelante, pues ya, porque luego dicen, a ver, ¿quién calculó? ¿Quién especificó? ¿Quién compró? ¿No? Y bolas. Se Sí, llevan bueno, al diseñador básicamente también. sabemos que en el área de compras ellos no ven especificaciones técnicas, ellos ven 10, costo, algo y otro cuesta 8, pues me voy por el de 8. ¿Estás de acuerdo? Mande. Pero también igual cuando vamos construyendo, tienes que llevarlo por medio del catálogo de conceptos. Unos alumnos ejecutando con el catálogo y tienes que ser el que lo especifica. Sí, no, yo no estoy en contra de la especificación. No digo que las cosas no sean así. Nuestra experiencia es, yo necesito esta información. ¿La tienes? Y la mayoría de las respuestas es, no la tengo. Así. Lo ideal no existe. Ajá, no la tengo. ¿Sí? No, o sea, no estoy en contra de que así son las cosas, pero no las tienes. En la práctica sucede que Ajá, es totalmente distinto. No, y es que, complementando el comentario, es que el catálogo de conceptos a veces le pone ahí o similar. Sí, ya no, con ya, eso. ya con eso, ya con esto molaste. o sea, ponen la especificación completa, y abajo te ponen una o similar. Y de ahí se agarran de compra. Porque hasta te pone el catálogo, ¿no? Te Sí. ponen tanta capacidad introductiva. Pero similar. Pero Ya eso no, no similar, lo- dice que debe ser El igualito cuate que a los diseña otros. pone eso, por eso te digo que hay un disclaimer, que le llaman, que es una renuncia a que yo te pido esto en específico y de ahí o superior, Mínimo, ¿verdad? mínimo, Sí. o superior, o sea, oye, yo te estoy pidiendo cable de 600 volts, tú metes uno de 2000, pero yo lo tengo que aprobar, porque yo lo diseñé y yo voy a ser el responsable. Y si no, hay esa renuncia a que yo ya no soy responsable, sino el que toma la... Claro. Si no me avisas a mí y si lo especificas bien, nos quitamos muchísimas broncas con eso. Y como iba también esto, Grupo Modelo, aparte de Estados Unidos, siempre decían, pues si tiene razón, si él está diseñando y así lo está pidiendo, la marca, incluso especificamos la marca y le decíamos, tú lo puedes comprar donde quieras, lo puedes comprar en Estados Unidos, son marcas globales, lo puedes comprar en Estados Unidos, te sale más barato traerlo, lo puedes comprar en Europa y te sale más, porque hay máquinas que a la hora de que un integrador compraba, esa parte en específico le daban un precio especial, la traían a México y era más barato. Esto es lo que yo especifiqué y de aquí para arriba. Y si no, yo renuncio, o sea, está mi renuncia a ese disclaimer, es una renuncia a que si tú no cumples con la especificación hecha, porque si pones lo que dice acá el ingeniero, o equivalente, o similar, ya te volaste. Sí, acotando y para poder continuar, nosotros dentro de nuestras especificaciones colocamos, necesitamos estos datos, esto marca y modelos, así, o sea, es lo que yo necesito. Claro. ¿Sí? Y tú me lo puedes entregar si quieres en una especificación, diciéndome, todos son Squardi, perfecto, yo voy a tomar todos los Squardi. Oye, pero es que fíjate que uno no era Squardi, uno era así, tú me dijiste que eran Squardi, ¿sí lo ves? O sea, eso es el descargo de la responsabilidad, sí. Así le llaman, esa es la traducción exacta de un descargo de responsabilidad, ¿sabes qué? Ya de como quieras. Yo sí, sí, no, digo, estas son las especificaciones de propuestas técnico-comerciales. Ahora, ¿qué necesitamos para dispositivos de protección de baja tensión? Pues necesitamos marca y modelo, nuevamente, corriente nominal, capacidad interruptiva, modelo de la unidad de disparo y la tensión, ¿sí? Quise ponerles esto, traté de arreglar la foto lo más posible que se pudiera. Pues ya no existe. Pues no existe, pero sí está. Sí, no existe, pero sí está. Son los 50 los que arreglan las artistas. Sí. El S10, ¿no? Digo, perdóname, nada más utilicé para un Photoshop. Sí.
de Thalía o de alguna de esas vas a ver que te dejan. Entonces, pues Del bueno, primer mundo. lo traté de arreglar lo mejor posible. Como dice Santiago, ya no se comercializa, pero existe. Sí. Yo tengo refacciones por ser Del mercado blanco. No, mira, no, en el mercado. Entonces, pues esto para nosotros, para empezar, implica, pues dices, híjoles, ¿qué será? ¿Es un 7, una S, una A? ¿Qué será, no? H2, Una B, una Sí, 8, una- un 8, ajá, que se confunde o sea, mucho. 50 chicos. Y es por eso que nosotros, digo, internamente, pues manejamos esa parte, foto, ¿no? ¿Sí? Dale, por favor, Rey. Continuando con esa parte. ¿Sí? Exactamente.